Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas expatriadas de Uruguay, viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, no sé si escucharon nuestro episodio anterior, el episodio número 12. Esta sería la segunda parte, en el cual tenemos, bueno, estamos todavía con un invitado muy especial, también de Uruguay como nosotras, nuestro amigo Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, Aquí estoy de regreso. de regreso, exacto, por la segunda parte, porque claro, quedaron muchísimas cosas sin contar la primera parte del episodio, y bueno, son cosas muy importantes, pero tampoco queremos, nunca queremos hacer los episodios muy largos, porque bueno, es mejor mantenerlos cortos y prácticos para que todo el mundo pueda acceder a la información. Así que bueno, en el capítulo anterior, si no lo escucharon, bueno, les recomendamos que escuchen la primera parte donde presentamos a Nacho, hicimos toda la introducción de cómo él llegó desde Uruguay a Irlanda, que de hecho llegamos juntos. Y bueno, más o menos en el episodio anterior nos quedamos en cuando Nacho consiguió su primer trabajo en Dublín, en una cafetería, en un café que es muy renombrado acá, que se llama Butlers, que tiene muchas sucursales en el país, en Irlanda. Y bueno, contó más o menos la historia, ¿no, Nacho? De cómo fue enfrentarte al público en tu primer trabajo, digamos, en Dublín, dado que vos no manejabas todavía el idioma fluidamente, ¿no? Claro, porque yo cuando empecé a estudiar inglés en Irlanda, empecé a estudiar más o menos en abril, que fue cuando me mudé para Irlanda, cuando nos Claro, fuimos para Irlanda, sí, a fines de abril aproximadamente, y empecé a trabajar en esta cafetería en septiembre, o sea, hacía muy poquitos meses que había empezado a estudiar inglés, entonces tenía un nivel, como quien dice, conversacional. Pero claro, yo hablaba inglés con otros estudiantes o con otros claro. extranjeros, pero no tenía todavía esa experiencia como para empezar a hablar con los nativos, sobre todo los nativos que no les importa de dónde sos, ellos los que son clientes y van a Sí, comprar y te van a pedir lo que ellos quieren y punto. por No es lo mismo supuesto. que encontrarse con un gringo, con un Irish en un bar y te pones a conversar y te dice, ah, sí, ¿de dónde sos? Ah, mira, ¿y qué te atrajo de Irlanda? ¿Por qué viniste? ¿Tu familia? ¿Tenés hermanos? Etcétera. Claro. Ese tipo de conversaciones como superficiales, como que ya uno tiene muchísima práctica cuando estudia en la academia y cuando vive en el extranjero, pero ya empezar a trabajar es como otro nivel, si se quiere. No, no porque sea un nivel superior, ni mucho menos. Es No, es más otro formal, tipo de, ¿no? claro, es otro tipo Claro, de conversación claro, que bueno, claro. uno tiene como que reajustarse también y reajustarse a los nuevos acentos de personas que ya no son extranjeros hablando en inglés, brasileños, españoles o yo que sé, franceses o polacos hablando inglés, que los irlandeses hablando inglés que tienen, por supuesto, su acento, ¿no? Su Y acento, como, sí. como que de entrada no es tan fácil entender. Entonces, bueno, hay momentos como muy graciosos, pero a veces un poco traumáticos también, ¿no? De estar preguntando como un idiota, ¿cómo? O simplemente de sonreír y de decir que sí, cuando en realidad no tenés ni idea de lo que te está diciendo la persona, Sí, ¿no? es una situación tan incómoda, ¿no? Porque te da vergüenza decirle a la persona que repita, entonces es como que decís, ah, sí, sí, pero no entendiste nada en el fondo, ¿no? Claro, porque sentís como que vas a fastidiar a la otra persona Claro, claro, preguntándole qué es lo que quiso decir. Y lo que pasa es que tenés de todo también, tenés gente que no se ofende y que le encanta sí, que tengas tu acento, que seas de otro lugar, etcétera, y de repente puede decir, ay, qué impresionante, o sea que tuviste, que aprendiste inglés y mira, o sea, hay gente que lo puede ver desde ese punto de vista y otra gente que dice, a ver, estás en Irlanda, si no me entendés a mí, ¿qué haces acá? claro. Es como que Eh, hay gente más cerrada y piensa que, o sea, ni siquiera piensan por un segundo de que uno no maneja el idioma, ¿no? claro, Adecuadamente.
como en todas partes, me imagino que nos encontraremos en Uruguay gente que es igual, gente que si Sí, viene un gringo y habla cuatro palabras de español, no tiene no hace ningún esfuerzo por hacerse entender, y habrá otros que dirán, ay, bueno, el pobre gringo, vamos a ayudarlo y vamos a sí, hablar con las manos, vamos a vocalizar mejor, vamos a sí. hablar en un Spanglish para que el gringo nos entienda cuando le hablamos lo que podemos, ¿no? Claro, Entonces, sí. Yo, nada, hay de yo lo todo. que noto, yo lo que noto es que el que habla español, o sea, los que somos de habla hispana, somos como Sí, más flexibles a la hora de cuando tenemos, por ejemplo, cuando hay inmigrantes en nuestro país, por ejemplo, o gente que no habla el idioma, es como que somos más, como que ayudamos más. Me parece que las personas que son native, que hablan native English, que hablan que su idioma es el inglés, creo que es como que ellos esperan que ellos van a cualquier parte del mundo y que todo el mundo va a hablar inglés. Ellos van a España, por ejemplo, y no hacen un mínimo esfuerzo de hablar algo en español, por ejemplo. Ojo, no voy a hablar en general, deben haber casos excepcionales, por supuesto, pero en general creo que los que hablamos español somos más de adaptarnos y de tratar de comunicarnos que los que hablan inglés. No sé si te parece o si has vivido situaciones similares. sí, he vivido situaciones similares, pero al mismo tiempo diferentes. Yo creo que hay como como muchos matices a eso. Porque por un lado, yo a veces me encuentro que yo mismo no soy demasiado, no sé si es tolerante la palabra, pero que no soy demasiado paciente cuando alguien empieza a hablar español conmigo. Pero te voy a dar un poquito más de contexto. Imagínate que Sí, estás en un sí, pub, ¿ok? sí, O estás en cualquier lugar o en una fiesta, no sé cuánto, y cuando le decís a alguien que hablas español, porque sos de Uruguay, sos de Sudamérica, te empiezan a hablar español. sí, Eh, y te empiezan a hablar español, pero claro, no saben español. Entonces, claro, a mí yo como que al final me da como un poco de pereza estarlos entreteniendo que me hablen español porque quieren practicar su español y en realidad no saben hablar. Entonces, básicamente les digo, a ver, mirá que yo también hablo inglés, ¿por qué no hablamos en inglés? Y claro, y hay gente que de repente eso no le hace mucho. Yo reconozco que hay que un poco ver a quién se lo hace, porque hay gente que lo hace con la claro, mejor intención y de repente quiere practicar su español. Entonces, ahora últimamente soy como un poquito más paciente y si veo que claro, la gente no viene con esa intención em, de sí. practicar, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, hago un poquito más de esfuerzo de seguir la corriente y hablar español. Claro, Porque porque vos te das cuenta cuando ellos hablan porque también lo quieren practicar, no es que, o sea, ¿no? Exacto, No es no que porque solo, saben tres palabras y nada, claro. y lo único que quieren es repetir como lorito las palabras que saben. Eh, eh, Claro, te das cuenta cuando ellos quieren, de verdad quieren practicar el idioma y ahí uno tiene que ser paciente porque a uno le pasa también a la inversa, ¿no? Es como que, no sé, puede quedar hasta grosero, por ejemplo, si uno está tratando de decirle algo en inglés a alguien y la persona te dice, no, no, deja, hablamos español. Es como medio, como, bueno, ¿no? Como que te cortan la inspiración, por así decirlo. eso, eso me pasó cuando fui a Estados Unidos. Sí, Bueno, que también fui a Estados Unidos cuando mi inglés era súper rudimentario, porque hacía menos de un año que vivía en Irlanda yo, sí, lo que significa que hacía menos de un año que hablaba inglés. Entonces, claro, me acuerdo que fui a Nueva York y claro, yo haciendo el mayor esfuerzo posible en hablar inglés, porque bueno, porque estaba en Estados Unidos. por Y claro, y supuesto. resulta que yo no tenía idea, porque eso capaz que de ser ignorante o porque de repente no todo el mundo lo sabe, que hay un montón de latinos sobre todo en Nueva York, no solamente en los Estados Unidos, pero sobre Un todo en Nueva montón, York, pero hay tantos que, claro, les empezás a hablar en inglés. Y claro, me sacaba del acento enseguida y me contestaban en español. Y yo claro. medio que por un lado aliviado, pero por otro medio rabioso de decir, pero la gran flauta, me sacaron del acento al toque y ya Sí, me cambian al inglés, perdón, claro, al español. al Entonces, español. yo ahora un poco no siempre, pero a veces como que hago lo mismo, ¿no?
Claro, Si, claro, si me cruzo por la calle, no sé, con un turista que me está preguntando algo y me doy cuenta que el turista me está preguntando, el turista, si bien me está hablando en inglés, es hispanohablante, yo le hablo en español, no de claro. mala onda, sino como para decir, a ver, no vamos a estar haciendo los tontos, estamos hablando los dos en inglés cuando podemos comunicarnos en español. Claro, a mí en Entonces, ese bueno, caso, cuando me ha pasado ese tipo de cosas, yo lo que hago es, le pregunto, ay, ¿de dónde sos? En inglés, ¿no? Le pregunto y sí, cuando me contesta, ahí le digo, ah, ¿preferís hablar español? Y ahí por lo menos es como más diplomático, ¿no? Como más sí, sí, sí. claro, Es un poquito porque, más gentil, es una forma más claro, amable y no estar un poco asumiendo cosas. A mí me pasó también de tener papelones cuando trabajaba en el café. sí. eh, no sé si alguna vez has escuchado los griegos hablar en inglés. Se Sí, parece muchísimo el he acento. trabajado con griegos, sí, Claro, el sí, acento de los griegos, por lo menos para mí, creo que es el tema de las vocales, que tienen sí, las mismas vocales que nosotros, se parece muchísimo al acento español. Entonces me pasaba que venía un cliente en griego y claro, como pedía lo que pedía, yo le contestaba en español porque medio que asumía que eran españoles y resulta que no, claro, me miraba como claro. diciendo, qué me dijiste? Y yo, ¿y de dónde sos? Todo en inglés, ya volví en inglés. Ah, no, soy de Grecia. Ah, perdón, 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 pensé que eras español. Y se reían porque se ve que están acostumbrados a que los confunda con español, porque supongo que habrá más españoles por Irlanda o por Inglaterra, Claro, por ahí claro. que griegos, entonces como que suelen confundirlos a los griegos con hispanohablantes. Claro, también está el caso de las personas que, por ejemplo, hay personas que no quieren hablar español, como te pasó a vos, Nacho, cuando llegaste, pero bueno, en tu caso porque querías aprender inglés Sí, de lleno, pero hay personas que, por ejemplo, me pasó con un compañero de trabajo en una empresa en la que trabajé, que es una empresa inglesa. sí, Mi compañero estaba en Londres y un día hablando, bueno, teníamos que trabajar juntos para un proyecto y bueno, era Daniel, 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 pero de repente cuando le veo el apellido era español y le digo, ay, le digo, ¿de dónde sos? Y entonces me dice, ah, dice, nací, en todo en inglés, ¿no? Me dice, nací en sí. España, pero me mudé a Inglaterra cuando era chico. Y le digo, ah, no sé qué, y yo le empecé a hablar en español, ¿no? Ujú. Y él me contestaba en inglés, o sea, él obviamente Ah, no quería hablar español. sí, 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 Entonces, como que bueno, ahí respeté obviamente que, o sea, hay personas que de verdad no quieren, por más de que él era bilingüe, pero él no quería hablar español. Y bueno, eso se tendrá que ver con la historia de vida de cada uno, eso es algo muy personal, ¿no? Pero me chocó el hecho de que él era español y no me quería hablar español. Pero bueno, en fin, Nacho, entonces, después de tu primera experiencia en el café, que bueno, estuviste varios años, sí, un montón. ¿cómo hiciste para, digamos, para armar tu primera rutina en Dublín? O sea, una vez que empezaste a trabajar y a estudiar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue armar tu rutina, empezar a conocer cada vez más gente? Em, ¿Seguiste, digamos, relacionándote con personas que solo hablaban inglés o después como que cuando fuiste más, te sentiste más en confianza, o sea, con el más confident me sale con el idioma, Sí, 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 más confiado, más más seguro. confiado, más seguro, ahí como que, bueno, empezaste también a tener amigos sudamericanos hablando español y todo eso. Porque después Sí, nosotros, quiero poner en contexto también que después como que no nos juntábamos mucho con Nacho acá en Irlanda porque, bueno, primero porque Nacho quería hacerle la full immersion del idioma, obviamente, pero además porque después de un tiempo Nacho se mudó a otra ciudad también, a Limerick, que sí. bueno, también ya contarás eso, pero más o menos contanos cómo fue eso, ¿no? Armar esa rutina y armar tu vida en un país de habla inglesa cuando estabas aprendiendo el idioma desde cero. Mirá, no sé si es una pregunta un poco difícil, no sé si tengo una respuesta para eso y no sé si realmente lo planeé, hice algo como muy intencional. Sí, tenía claro desde un principio que no quería
no quería vivir con alguien que hablara español porque sabía que me iba a limitar, sobre todo los primeros tiempos. Pero después, no sé si se acuerdan que yo les conté en la Sí, primera parte que vivía con dos coreanos, con dos brasileños y sí. con una alemana, pero claro, después cuando la alemana se fue, ¿quién vino en su lugar? Una española. Entonces, claro, no me quedaba más remedio que hablar Claro, español con la española, excepto cuando claro, estábamos con la gente del resto de la casa, que hacíamos lo posible por hablar inglés. Entonces, claro. y también conocí más uruguayos. Estando en Dublín también, y no es que les escapaba. Sí, lo que trataba de no, como quien dice, Sí, no como, sectarme, sectorizarme, claro, no sé, estoy como sí, inventando sí. palabras capaz, pero eh, Como, a- a- como armar tu grupito, el digamos, gueto, el el gueto, gueto, exacto. la tribu de que Sí, solamente te relaciona, que bueno, que sí, sí está a veces la fortaleza en números, y uno como que a veces extraña su país, extraña a su gente, extraña ciertas cosas de la cultura y quiere encontrarse. Cada experiencia es única, evidentemente, ¿no? Hay claro, gente que sí que desea eso porque bueno, no es que no se fue de su país para desconectarse de su país. Se fue para experimentar otras cosas, pero no quiere decir que se quisiera desconectar completamente de su país. Entonces, es una experiencia muy personal, evidentemente. Yo no juzgo la gente que se juntó o que se solía juntar solamente con gente de su mismo país. Pero claro. yo como que me empecé a juntar con gente de todas partes. Sí tenía el grupito de uruguayos, pero también tenía gente de la escuela. Luego, cuando empecé a trabajar, me fui haciendo como una barra de compañeros de trabajo. No tuve mucho tiempo donde estudié y trabajé al mismo tiempo, Claro. porque eh, creo que terminé de estudiar inglés en octubre de ese año. O sea, creo que tuve un mes nada más que se superpuso Sí, eran el seis trabajo. meses, ¿no? Eran 6 meses Exacto, de porque curso. exacto, el curso de inglés eran de 6 meses y yo empecé a fines de abril. Entonces Claro, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, a mediados de octubre más o menos yo ya terminé de trabajar y había perdón, terminé de estudiar sí, el curso de inglés y había empezado a estudiar a fines de septiembre. Entonces, no es que tuve tampoco mucha superposición del estudio y del trabajo. Y ya después estaba de vacaciones de la escuela y podía trabajar. Y después, claro, los años siguientes, porque yo tuve una visa, yo renové mi visa 2 años más, entonces tuve una visa 3 años, claro. como que dice 3 visas seguidas. 3 visas, Eh, sí, en el segundo año hice una carrera que era solamente 2 veces por semana, tenía las clases. Era un curso como un poquito más intenso, como 2 días enteros. Entonces esos 2 días no trabajaba, claro, o si trabajaba, hacía un turno muy cortito. Y al año siguiente lo mismo, al tercer año lo mismo. Entonces, como que no tuve que lidiar mucho con el tema de organizarme para estudiar y trabajar, que hay gente que sí que lo tuvo que hacer. Y si eso ocurre, lo que tenés que hacer es trabajar part-time, claro, tiempo porque parcial, ¿no? además la visa de estudiante te permite, o sea, mientras que estás Exacto, estudiando, podés trabajar solamente part-time y exacto. Son las mismas full-time solo restricciones en que tiene la visa. vacaciones. Exacto, exacto. Exactamente. No es que solamente tenés que organizar vos, sino que además es lo que te permite la visa, salvo que estés trabajando en un lugar, no sé, yo qué sé, en negro o algo así, Sí. donde, Sé que donde hay no, lugares no. que te pagan, sí, que te ofrecen pagarte en Exacto, negro y trabajas full time igual, pero en exacto, realidad, o sea, la visa no te habilita a trabajar full time mientras que estás estudiando, porque se supone que si es una visa de estudiante, tenés que estudiar, ¿no? Pero sí, sí, bueno, sí. y además ahora, Nacho, no sé si vos estás al tanto, la visa de estudiante con la que nosotros vinimos, Son que era de ocho un año, meses. ahora son 8 meses nada más, ¿sí? No son Sí, ni siquiera por un año, lo sí, cual es mucho más restrictivo y además piden también tener más plata en la cuenta para poder venir a Irlanda, que antes era sí, sí. menos. Entonces, bueno, todos los años también va cambiando todo, ¿no?
exacto. Bueno, y después otra experiencia que me gustaría que le contaras a la gente, principalmente este episodio creo que va más que nada, apunta más que nada, digamos, a aquellas personas que quieren hacer una experiencia en el exterior, en un país de habla inglesa, y no se animan porque no tienen el nivel suficiente de inglés, ¿no? Entonces, por eso este caso, el caso de Nacho, me parece que es un muy buen ejemplo para que, bueno, para que todos aquellos que están pensando, bueno, capaz que podría intentar ir a un país de habla inglesa, para que por lo menos con la experiencia de Nacho vean de que es posible y que se puede salir adelante, ¿no? Cada uno tiene que poner lo suyo, ¿no? En el sentido de que si uno se queda encerrado todo el día en su apartamento y le da vergüenza hablar, bueno, obviamente que ahí no, ¿no? Pero con lo que Nacho decía bueno, de animarse, de hablar, ¿no? O sea, la actitud es todo, ¿no, Nacho? También. Sí, a ver, no hay una experiencia, no hay una receta perfecta No hay una para receta, ¿no? para que esto ocurra. Evidentemente, el tema de estar, entre comillas, obligado a hablar el idioma, personalmente es la mejor manera, yo creo que es la mejor manera de aprender un idioma, sea inglés, sea francés o sea chino. Claro, cualquier eh, idioma, sí. es esa urgencia de, bueno, no me puedo comunicar y la única manera de comunicarme es entender mínimamente lo que me dicen las personas y poder expresarme mínimamente lo que necesito, lo que quiero o una descripción mínima. Entonces, no hay que un secreto. Claro, También la cuestión es que esa inseguridad de que no hablo perfecto, no lo sé todo, hay palabras que no las sé, eso no va a desaparecer nunca, porque eso, si nos ponemos a pensar, si somos conscientes, tampoco nos ocurre en español. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos decir algo en español y en nuestra lengua materna eh, y, totalmente. y no se nos viene la palabra en la cabeza Sí, o leemos una cosa y no sé, tenemos que ir al diccionario o tenemos que un poco adivinarlo en cierto contexto porque no sabemos lo que dice. Eso siempre va a ocurrir. sí, Em, sí, pero yo creo que a medida que uno se va alargando un poco y se va como sumergiendo en esto, va como adquiriendo un poquito más de confianza y de perder el miedo a decir, bueno, no lo sé y punto. Al principio, a mí me pasaba al principio, decía que sí y sonreía a todo porque no me animaba a preguntar a la gente qué me habían dicho. Después pegas como un salto y decís, ya perdés la vergüenza de preguntarle a la gente qué es lo claro, que qué es lo que te está queriendo decir, que te lo repita o que te lo diga con otras palabras. Eh, sí, sí. como que perdés esa vergüenza. Perdés Y sí, bueno, esa vergüenza. yo creo que es un proceso que no termina nunca. O sea, el tema de ir sintiendo, porque además no es solamente el nivel de lenguaje que tengas, sino también tu personalidad. Si sos tímido, Totalmente. vas a ser tímido en español, vas a ser tímido en chino o vas a ser tímido en inglés. Y a veces es increíble escuchar gente, y no lo digo en una mala, Sí, escuchar gente que de repente hablan inglés peor que yo y sin embargo son mucho más sueltos y no tienen vergüenza de pronunciar como se les ocurre, como les salga y de decir cualquier cosa. sí. Los típicos falsos amigos, ¿no? De que hacemos traducciones al inglés y que en realidad esa palabra. Falsos amigos, aclaremos, es la falsa traducción que se le llaman Ah, sí, falsos sí, amigos. perdón. Sí, Porque puede sonar como que son amigos falsos. No, falsos amigos son claro, las traducciones que en español se dicen de una forma, pero si uno traduce literal en inglés no tiene nada que ver, y al revés. claro, por ejemplo, embarrassed, que en inglés quiere decir avergonzado y en español quiere decir embarazado. Claro, Me siento muy embarazado, claro, en español no dirías me siento muy embarazado. No claro, sé, claro. fue el primer ejemplo que se me vino a la gente, Sí, a la sí, mente. Entonces, y sí. hay gente que de repente con su lengua materna hace esas traducciones que no tienen nada que ver. Y que son sueltos y que no les importa y que de repente uno los escucha y dice, pucha, ojalá yo fuera así de suelto, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Yo la verdad los admiro porque a mí, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que en español, por ejemplo, no me considero tímida, pero en inglés es por esa falta de seguridad en el idioma que me hace ser un poco más retraída, ¿no? Bueno, después, incluso después de 13 años, sigo con esa especie de como de vergüenza o como de, ay, estaré diciendo la palabra correcta o capaz que la dije mal o capaz que armé mal la frase o capaz que... No, pero eso va en mi personalidad que es como que me persigo más, ¿no? Pero bueno, Bueno, después cuando uno se da cuenta de que, o sea, cuando uno se amiga, digamos, con su acento, y que uno acepta de que nunca va a ser, nunca va a tener el acento de alguien que vive acá, porque justamente uno no nació acá. Entonces, los mm, únicos que pueden llegar a tener un acento igual o similar son exclusivamente las personas que estudian fonética, que son sí. lingüistas, que estudian fonética. Por ejemplo, tengo una amiga de, bueno, de la época del liceo, del secundario de Uruguay. Ella hace 15 años que vive en Inglaterra, o sea, ella estudió lingüística y su inglés es perfecto. Vos nunca dirías que ella es de un país de habla hispana, nunca. Ujú, Entonces, pero son casos aislados. Después el común de la gente como nosotros, o sea, tenemos nuestro acento y bueno, y hay que hacer las paces con eso, ¿no? sí, Em, sí, pero reconciliarse bueno, con eso. sí, Y otro factor que no estamos teniendo en cuenta, los sí, nativos, porque sean nativos, no quiere decir que hablen bien su idioma. ¿Cuánta exacto, gente, cuánta gente en Uruguay, en España, en México o en donde quieran hablan, mm, digo mal, entre comillas, el sí, español? Eso lo podemos discutir en otro momento. El objetivo del idioma es comunicarse y la idea de bien o mal es una cuestión muy subjetiva y muy sí, relativa. Pero desde sí, el punto de vista gramatical, hablemoslo desde el punto de vista gramatical, no todos hablamos perfectamente, ni siquiera los nativos. Entonces, lo mismo pasa con los irlandeses, lo mismo pasa con los ingleses o con los estadounidenses. O sea, no porque totalmente, sean nativos van a tener una gramática perfecta o una exacto, pronunciación perfecta o van a utilizar el vocabulario correcto para referirse a las cosas cuando se están comunicando. Entonces, a veces es cuestión de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Comunicarse? ¿Entenderse? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿No? Bueno, si la respuesta es sí, vamos arriba. Y si la respuesta es no, bueno, vamos a encontrar la manera. claro, que eso era lo que decía Sole la otra vez cuando ella contaba que hablaba con sus vecinos alemanes y que ellos estaban súper agradecidos de que ella hablaba inglés porque se podían comunicar en inglés porque ellos viven en España pero no hablan español. Entonces, Sí, es eso, ¿no? La finalidad en sí es comunicarse, sea en el acento que sea, pero es poder comunicarse y poder transmitirle el mensaje a la otra persona y viceversa. exacto, exactamente. Esa es ese es el cometido de todo, ¿no? Sí. Entonces, Nacho, por último, para ir redondeando todo esto, ¿no? ¿Cómo cómo fue esa decisión que tomaste en un momento de querer mudarte a otro país de habla inglesa? Quiero que nos cuentes más o menos esa experiencia. Uy, no sé si puedo dar una respuesta rápida para No eso o porque sea, no exactamente qué pasó, cómo pasó, sino que cómo fue el proceso de mudarte de un país de habla inglesa a otro. fue un proceso, a ver, fue similar a irme de Uruguay también. Es decir, que después de estar viviendo en Irlanda unos cuantos años, un poco quería salir de mi zona de confort y dije, bueno, ahora vale mencionar que después de unos años en Irlanda pude sacarme el pasaporte europeo, no por vivir en Irlanda. eh, pero pude El, sacarme el el pasaporte italiano, italiano por ser exacto. descendiente de italiano, etcétera. Entonces, un poco aprovechándome de ese privilegio, de Sí, ese lujo, si se quiere, porque a ver, totalmente. no es ningún mérito mío, ¿no? Tener pasaporte italiano, es un lujo que me cayó, una suerte que tuve y punto. Bueno, Eh, gracias a nuestros ancestros, ¿no? A mí me pasó lo bueno, mismo, también lo por eso pude digo, el conseguir. mérito no es Sí, mío, el mérito es mío, es la suerte que tengo de ser sí. descendiente de quien soy. Eh, Sí. Perdón que entonces, no le conté a la gente que Nacho estuvo, después de haber estado un tiempo en Irlanda, decidió mudarse a Inglaterra, que es donde vive hasta el día de hoy. Me claro, había ahora vivo en olvidado mencionar Manchester. eso. Eh,
Entonces, a ver, es que no tengo una respuesta corta para eso. La respuesta es Brexit. No es que yo elegí mudarme a un país de habla inglesa porque era un país de habla inglesa. Era porque Inglaterra, el Reino Unido votó el Brexit y yo con el pasaporte europeo dije, yo puedo vivir donde quiera. Si quiero vivir en Francia, Italia, Alemania o España, puedo mudarme cuando yo quiera porque tengo pasaporte europeo y nadie me lo va Sí, 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 a- a- no te pueden me lo va a negar que quitar, te... nadie Claro, me lo va a claro, negar. En claro, cambio, si me quiero mudar al Reino Unido es ahora o nunca, porque claro. con el tema del Brexit en el futuro no lo voy a poder hacer. Pero esa fue realmente la razón. No tenía, en este caso no tenía necesariamente relación con que en el Reino Unido se habla inglés. Si el país que hubiera decidido salirse de la Unión Europea hubiera sido Alemania, de repente habría dicho, bueno, es ahora o nunca mudarme a Alemania y al Reino Unido puedo vivir en cualquier otro momento. Entonces me habría mudado a Alemania y capaz que habría tenido que aprender alemán viviendo en Alemania. No lo Claro, sé, sí, sí, sí. eh, pero en este caso fue un poco como una coincidencia que fueron los británicos los que decidieron irse de la Unión Europea. Irse, sí. Entonces yo por eso decidí también mudarme para acá, para el Reino Unido. Antes de que fuera muy tarde. Obviamente fue conveniente de que ya hablaba inglés. Fue un poquito una transición también porque primero me mudé a Belfast, eh, que Es todavía, cierto, eh, que sí. todavía es Irlanda, pero como pertenece a Irlanda del Norte pertenece al Reino Al Unido, Reino Unido, claro. eh, cuenta como vivir en el Reino Unido, pero al mismo tiempo el acento, bueno, es un acento que está complicado también de entender, ¿no? Pero es un Sí, acento irlandés. claro, Eh, no se parece tanto, a ver, no es como el acento de Dublín o el acento de Cork, pero es un acento que no es el típico acento británico, claro, claro, para nada. exacto, sí, 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 sí. Y luego sí me mudé para Manchester desde el 2018 y bueno, y acá estoy desde entonces y de momento no tengo pensado ir a ningún lado, Bien. pero bueno, ¿Y cómo fue, digamos, esa transición bueno, a otro país de habla inglesa, en este caso Inglaterra? ¿Cómo viviste ahí el tema de la inserción laboral, de comunicarte? ¿Lo encontraste más difícil que en Irlanda o fue más o menos el mismo proceso? Si bien ya ahora manejabas el idioma, pero ¿cómo lo viviste así en general? ¿Se te fue claro. difícil o más o menos? N- No, no lo encontré tan difícil porque el idioma ya lo hablaba, entonces ya había una cosa menos que aprender, como quien dice. Pero Eh, en cuanto a acentos, a lunfardo, todo eso. Bueno, lógico, esas cosas sí que hay que aprenderlas, pero una cosa es aprender un idioma y otra cosa Sí, es reconocer un acento. No es claro, lo mismo mudarse a un país donde no se habla el idioma, imagínate, voy a volver a decir el ejemplo de Alemania, a Sole que se mudó a España, que el idioma ya lo hablaba. Habrá claro, encontrado, claro, habrá encontrado cosas habrás encontrado cosas, Sole que no entendías o que de repente sí te hablan muy rápido, no sabes qué te estás diciendo y qué sé yo, y palabras que usan, pero sigue siendo tu idioma. claro, el mismo idioma, Entonces, sí, lo mismo pasa cuando me mudé a Manchester. A ver, el idioma lo hablaba. Hay cosas que no estoy familiarizado, hay vocabulario que no conocía y que tuve que aprender. Sí, pero el idioma al final del día es el mismo idioma que se habla en Irlanda. claro, claro. Nacho, perdón, buenas tardes, chicos, que me conecté un poquito más tarde, Hola. y no Buenas tardes. quería interrumpir la charla fluida. No hay Una consulta, problema. Nacho, que me intriga muchísimo. En cuanto a amistades, ¿sentiste como esa amistad que uno tiene en Uruguay profunda, esa conexión, esas cosas en común? ¿Encontraste esas amistades como las amistades que tenías en Uruguay, tanto en Irlanda como en Inglaterra ahora que estás viviendo? Sí, las encontré. Lo que pasa que nunca va a ser idéntico, porque yo soy otra persona también. No es que Claro. tengo trastorno de personalidad múltiple, no es lo que estoy diciendo, pero No, claro, a medida que van pasando los años,
nosotros también nos vamos transformando y lo que vamos buscando en otras personas son cosas distintas. En Uruguay, la mayoría de mis amigos era o amigos que conocía de toda la vida o amigos que había conocido en los años de la facultad y que amigos que me los hice cuando tenía 18, 19, 20 años. Em, y cuando te vas a otro país, es como que empiezan experiencias diferentes y encontrás amistades en esas circunstancias en las que estás. Entonces creo que se va como transformando lo que nosotros entendemos por amistad. Cuando somos más jóvenes, cuando somos adolescentes, entendemos que la amistad es estar todo el día con la misma persona y sabemos absolutamente todo de esa persona y si no estamos juntos todo el día, hablamos por teléfono todo el día o nos mandamos memes todo el día. Eh, Sí, ya cuando crecemos, también lo que es la amistad va teniendo como una dimensión diferente. Entonces, si encontré amistades profundas, sí, en Belfast no tanto, en Belfast me costó un poco y quizá en parte fue por eso de que estuve nada más que un año en Belfast y decidí después mudarme a Manchester. Pero, pero en Manchester sí, he conocido personas que hoy considero amigos o amigas cercanos y que he alcanzado una profundidad. Es más, a veces, claro, como el contexto es diferente, a veces cuesta comunicarse con gente que no sabe cómo es tu vida diaria en Manchester. Es difícil alcanzar cierto nivel de profundidad eh, en esas conversaciones con gente con la que no convivís. No sé si me claro. explico. Si estoy hablando con mi familia, por ejemplo, no sé, si estoy hablando con mi madre y quiero decirle algo, no sé, algo que me pasó en el trabajo, que estoy estresado y que no sé cuánto, claro, es complicado porque decís, ay, para que entiendas de lo que te voy a contar, te tengo que primero dar una introducción de a qué me dedico, qué hago en mi trabajo, con la gente que tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Claro, Entonces ponerla terminas en como diciendo, contexto. exacto, entonces terminas, mira, te pregunta, ¿qué te pasa? Ay, no sé qué, tuve un día complicado, sí, la verdad es que estoy re cansado. Pero claro, no alcanzas ese tipo de profundidad que encontrarías hablando con un compañero de trabajo, porque lo que querés es descargarte o el enojo o el estrés o no sé cuánto de tu trabajo. Estoy poniendo un ejemplo de repente súper simplista, simplificado, pero Sí, no, que no, pero claro. lo describe, o sea, al nivel de intimidad que uno puede llegar incluso con compañeros de trabajo que después se convierten en amigos, ¿no? Exactamente. Y lo mismo con otros amigos, con los amigos que tengo en Manchester. A veces si tengo un problema en el trabajo, que estoy cansado del trabajo, tampoco se los puedo contar. Claro, Pero sí, sí claro, encontré o se lo la contás pero respuesta, resumido, digamos, ¿no? O sea, exacto. claro, La claro. respuesta corta, ya la respuesta larga ya la di. La respuesta corta es sí, por supuesto, siempre se pueden encontrar amistades profundas. Y las Eh, nacionalidades de esas amistades que vos encontraste como una conexión, ¿son latinas, raíces latinas o son Iba a locales? preguntar lo mismo, iba a preguntar si eran ingleses o si Estamos eran conectados. latinos o de dónde eran. Hay de todo. Tengo Sí, amigos de todas partes. Manchester, al igual que Dublín, es una ciudad muy, muy, muy cosmopolita. Y además trabajo en Manchester para una empresa que está llena de extranjeros. claro, claro. Entonces, em, hay amistades de todas partes. Hay amistades de todas partes. Con la mayoría de mis amistades, yo me comunico en inglés. Entonces, hasta aprendí a comunicarme, a comunicar ciertas cosas en inglés y cuando lo quiero comunicar en español, ya se habrán dado cuenta que a veces no me salen las palabras y Sí. eso porque no, y eso no es porque me hago el lindo, me hago el coso, No, no, y es no, que me es que olvidé cómo hablar en pasa. español. No, pasa, Es a que mí es me una cuestión pasa de también. hábito. Sí, 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 Eh, totalmente, totalmente. Me pasó de que, bueno, hace unos años, bueno,
hace unos años hice terapia y me pregunta la gente, ay, ¿no preferís hacer terapia en español? Yo digo, mirá, y yo creo que no, que prefiero hacerlo en inglés porque es el idioma donde me comunico a diario Claro. y siento que es como es el idioma con el que últimamente, en mis últimos 13 años de vida, me he estado expresando la mayor parte de mi tiempo, creo que si tuviera que hacer terapia con alguien en español, tendría que dar un montón de vueltas y tendría que dar un montón de contexto que me daría el doble de trabajo y prefiero hacer terapia en inglés. Eh, Mirá, qué bien pero eso. bueno, Yo esa es mi he experiencia. yo, por ejemplo, para terapia prefiero hacerla en español porque siento que puedo expresar mis sentimientos mejor, o sea, si bien lo puedo hacer en inglés también, obviamente, pero como que me siento más cómoda en un contexto terapéutico, me siento más cómoda en español que en inglés. Pero bueno, eso Claro, va en cada uno, es muy personal, obviamente. lo que pasa que en mi caso, como decía antes, somos diferentes personas, ¿verdad? Exacto, Yo, sí, la persona que se comunicaba en español, ese es el Nacho de hace 10, 15 años. Y ese Nacho de hace 10 o 15 años no era la persona más abierta para comunicar sus sentimientos o sus opiniones claro, o sus sí, ideas, quizá. sí, 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 sí. Y en esta transformación, creo que el Nacho que se comunica en inglés eh, es capaz de comunicar sus sentimientos o sus emociones mejor que el Nacho que habla español. No sé si se entiende Qué eso. bueno, sí, 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 te entendí perfecto. Qué bueno eso, ¿no? Hablar de la transformación de uno mismo a través del idioma y cosas que uno, en tu caso, en inglés podés comunicar y podés, o sea, transmitir mejor tus ideas y tus sentimientos en inglés, por ejemplo, en este caso, que es el idioma que manejas a diario que en Sí, español, el Nacho versión español no era tan abierto. Eso me parece brillante y es exacto. más, nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? De que cómo hay idiomas que nos pueden expandir y hay otros que no tanto, ¿no? Está bueno Claro, eso. no por el idioma, no estoy diciendo que el inglés sea más fácil para expresar sentimientos, estoy usando que en mi experiencia ha sido más fácil Sí, para, sí, para sí. expresar mis sentimientos o mis Sí, emociones o sí, mis sí, te pensamientos, no sé. entendí, te entendí. Por ejemplo, en mi caso Em, es al revés. En mi caso, mm, yo siento que a mí el inglés para expresarme me limita. Yo siento que me expreso, soy más yo en todo sentido con mi esencia en ujú, español que en inglés. En inglés es como que estoy, si bien sigo siendo yo y todo yo, pero a la hora de querer comunicar más cosas, más y principalmente a nivel sentimental, me siento más cómoda en español. Por eso, esto acá siempre lo decimos en los podcasts, acá nosotros compartimos experiencias, no recetas, claro, porque no hay recetas para nada. tal cual. Todos somos diferentes, todos vivimos los procesos de diferente manera. No romantizamos, acá en este podcast no romantizamos tampoco la idea de emigrar, porque siempre lo repetimos, emigrar no es para todo el mundo, no es una receta de que, bueno, emigrá y vas a ser feliz para siempre, porque hay personas que sí les va a pasar, hay otras que no es para ellos emigrar, que emigran y les va peor o se sienten peor, pero más allá del resultado, es una experiencia que ayuda a que uno se vea con facetas de uno mismo, ¿no? Se enfrente a facetas de uno mismo y sepa las cosas que uno también puede llegar a hacer y que a veces ni se imaginaba, ¿no? Entonces es siempre importante compartir experiencias y bueno, y que cada uno tome lo que le resuene, ¿no? Exactamente. Así que Un bueno, viaje de autodescubrimiento. totalmente, totalmente, Nacho. Bueno, te queremos agradecer un montón por haber estado en estos dos episodios, por haber contado tu experiencia. Y bueno, para terminar, queremos pedirte que, bueno, si querés darle un consejo a la gente, a aquella gente aquellos que todavía no se animan a hacer una experiencia en un país de habla inglesa o de otro idioma porque no lo manejan o no lo hablan. No sé si tienes algún consejo para darles o cualquier cosa que quieras decir como para redondear el capítulo. Em,
el único consejo es, hay que animarse, que si tenemos el bichito que nos pica, hay que animarse, porque yo sé que es super cursi y que creo que lo hemos leído muchas veces y lo hemos escuchado muchas veces de todo el mundo, pero es verdad. Generalmente nos arrepentimos no de las cosas, no más, nos arrepentimos más no de las cosas que hacemos, sino de las cosas que dejamos por hacer, de las cosas Totalmente. que no nos animamos a hacer. Entonces, desde mi experiencia, que no es perfecta y yo no sé si tengo recetas para nadie ni para mí mismo, eh, si no me hubiera animado a esto, mi vida, no me puedo ni siquiera imaginar de lo que habría sido mi vida si en el año 2013 no me hubiera animado a irme a Irlanda y a animarme a mudarme y aprender inglés, y etcétera, etcétera. Lo que ya les conté en estas dos partes del podcast. Entonces, para mí, animarse. Que puede ser, como decía Lina, que no es para todo el mundo. Bueno, si lo hacemos y descubrimos que no era para mí, por lo menos ahora ya lo sé. Exacto. Es Pe- Pero, no animarse a me... la experiencia. Exacto. Pero es cierto lo que decís, ¿no? También, Nacho, de que al que le pica el bichito, por algo es, ¿no? Porque hay gente que nunca tiene como esa curiosidad de hacer la experiencia en el exterior, ¿no? O sea, como que la gente que sí tiene siempre esa curiosidad, por algo es, y bueno, quizás sea una experiencia que la tenga que hacer, por más de que no se quede para siempre, ¿no? Así que Además, el mundo es mucho más de lo que creemos. Es decir, mucho más de lo que conocemos. Es increíble el poder que tiene viajar y convivir con otras personas de otras culturas que hablan otros idiomas, que son de otros países, el poder que tiene esa experiencia en cambiarnos a nosotros mismos. Eh, totalmente, a veces vivir, crecer, nacer, crecer y vivir siempre en el mismo lugar, em, no es algo malo en sí mismo, pero a veces nos limita un montón en descubrir otras cosas. Entonces, personalmente, lo que me ha transformado viajar y conocer otras cosas, yo me siento realmente muy, muy privilegiado de haber podido hacerlo. Por eso, la experiencia se la recomiendo a todo el mundo. buenísimo, Nacho. Muchísimas gracias por haber estado en estos dos últimos episodios y bueno, estaremos en contacto con otros amigos también que hayan pasado por la misma experiencia para ir trayendo más experiencias. Y bueno, los esperamos a todos la semana que viene. Esperamos que hayan disfrutado de estos dos episodios con Nacho, de bueno, que les haya servido un poco lo que fue su experiencia también. Y bueno, gracias a todos, gracias Sole, gracias Nacho y los esperamos la semana que viene. Un beso para todos. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Nacho, Chao, por todo. Gracias a todos. Un Chao, beso. chao. gracias.